Comunidad Viva, El Retorno. Los invita a Nuestro Tiempo con Dios. Bienvenidos. Bienvenidos a Nuestro Tiempo con Dios. Hoy, el tema para desarrollar comprende el libro de Isaías, los versículos 1 al 12 del capítulo 53. Un texto muy importante, como todo lo que nos dice la palabra de Dios. Este texto data sobre el informe de la muerte del siervo. Este informe acerca de la muerte del siervo será hecho por Israel una vez que haya sido iluminado y comprenda la importancia que tuvo su muerte para el pueblo, al igual que las naciones. Israel no apreció en su justa dimensión la trascendencia del siervo. Recordemos que la palabra dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. 3 puntos para desarrollar. El primero, la confesión de Israel respecto a su rechazo del siervo. Los versículos relacionados son del 1 al 3 del capítulo 53. El segundo, Israel reconocerá la muerte vicaria del siervo. Isaías 53 del 4 al 6. Y el tercero, el relato de Israel acerca de la muerte del siervo, Isaías 53 del 7 al 9. Hay un punto más. El cuarto, la promesa del Señor acerca de la bendición del siervo, Isaías 53 del 10 al 12. Bien, desarrollemos la temática. Isaías escribió que Israel confesará que no apreció la importancia del siervo. Lo rechazaron, pues consideraron que se trataba de una persona ordinaria. El versículo 1 inicia con preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías escribió que Israel confesará que no apreció la importancia del siervo, como le venía diciendo. El remanente judío se lamentaría por el hecho de que tan pocas personas creyeran el anuncio tocante al siervo y contadas personas aceptaran el mensaje como la palabra de Dios y como resultado de su fuerza. El versículo 2: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Aunque el remanente sentirá tristeza por el hecho de que pocos creerán, también reconocerán que no había nada en la apariencia del siervo que atrajera a una multitud. Creció delante de Dios como renuevo y como raíz de tierra seca, de una región árida, hablando espiritualmente. Una región árida de la cual nadie espera que crezca una planta robusta. Su apariencia no coincidía con la de un personaje real.
El remanente no justificaba a las personas por su rechazo del siervo, simplemente explicaba por qué la nación lo despreció. Despreciado, dice el versículo 3, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él, repito, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. La nación de Israel despreció y desechó al siervo quien experimentó dolores, experimentó angustia, quebranto, sufrimiento. Era la clase de persona que la gente no prefería mirar porque le producía aversión. Por eso la nación no lo estimó, no le dio ninguna importancia. Sin embargo, él era y es la persona más importante del mundo, pues él es el siervo del Señor. Israel reconocerá la muerte vicaria del siervo. El versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aunque no se dará cuenta en el tiempo preciso, Israel reconocerá que el siervo llevó las consecuencias de su pecado. Cuando menciona que cargó con nuestras enfermedades y nuestros dolores, habla de las consecuencias del pecado. El verbo llevó se utiliza también en el versículo 12 y se traduce cargar, al decir que Él lleva nuestras enfermedades, padecimientos. Usa la misma palabra que se traduce como quebranto en el versículo 3. Se refiere a los padecimientos del alma. El poder que utilizó para sanar a los físicamente enfermos, aunque no sanó a todos, durante su ministerio en la tierra era solo un atisbo de la obra aún más grandiosa que llevaría a cabo en la cruz. En la actualidad, todavía sana impedimentos físicos, aunque no siempre decide hacerlo, pero su obra principal es la de sanar almas, dándoles la salvación de pecados. Es claro que este es el tema central de Isaías 53, cuando vemos cuántas veces se utilizan las palabras rebeliones y pecados en el versículo 5, iniquidades en el versículo 11, pecado en el versículo 6, rebelión en el versículo 8, impíos en el versículo 9, pecadores y transgresores, versículo 12, y además pecado en el versículo 12. El siervo tomó nuestro lugar y puso sobre sí mismo todos los pecados, angustia espiritual causada por el pecado. Él puso sobre sí mismo todos los pecados de la nación y del mundo entero, llevándolos como una carga sobre sí mismo. Cuando Jesús fue crucificado, Israel pensó que merecía padecer el oprobio, ser azotado, herido y abatido, pues supuestamente había blasfemado el nombre de Dios. Es evidente que no era así. Más bien, Él llevaba sobre sí el juicio
que merecían ellos, que merecíamos todos por causa del pecado. El versículo 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido, molido, castigo y llaga son palabras que describen la condición en la que el remanente vería al siervo cuando realizara su obra a favor de ellos, a consecuencia de sus rebeliones y pecados. Como resultado de esta obra, aquellos que confían en él gozan de paz interior, no sufren angustia y pena, y también son curados espiritualmente. Inexplicablemente, las heridas que le infligieron los soldados que lo maltrataron y su muerte fueron los medios que Dios utilizó para sanar las heridas espirituales de los creyentes y para darles salvación. La agonía física de Jesús en la crucifixión fue indecible e intensa, pero su obediencia a su Padre fue lo que se tomó en cuenta. Recordamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su muerte satisfizo la ira de Dios por el pecado y ahora permite que pueda pasar por alto los pecados de la nación y los de aquellos que crean en él. Los pecados de la nación que confiese a Cristo como Señor y Salvador. Recordemos que no solamente por ser nación reciben la salvación, no, tienen que confesar a Cristo como Señor y Salvador, porque ya han sido pagados por el siervo con su muerte vicaria. El versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Los que formen parte del remanente redimido y los demás creyentes reconocerán su culpabilidad y verán cómo Dios tomó al siervo como el objeto de su ira para librarlos de su pecado. Las ovejas viajan juntas. Por tanto, si la oveja que va al frente se desvía del camino para buscar pastos o por cualquier otro motivo, todas las demás la seguirán. Tienden a seguir a la oveja líder, lo que a veces resulta peligroso. De manera similar, Israel se había desviado de la senda de Dios y no había guardado sus mandamientos. Esencialmente, el pecado es seguir nuestro propio camino en lugar del de Dios. Esa rebeldía merece un castigo, por lo que Jehová dictó sentencia por el pecado, pero no la puso sobre las ovejas, que la merecían, sino sobre el siervo que murió en su lugar. Ahora pasemos al relato de Israel acerca de la muerte del siervo. El siervo murió voluntariamente por las transgresiones de otros, a pesar de que él era justo. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Como se mencionó antes, las ovejas tienden a seguir a sus líderes, aunque las conduzcan a la destrucción.
En el versículo 7 se enfatiza la naturaleza callada y dócil de las ovejas. Los israelitas tenían muchos años viendo cómo era trasquilada o sacrificada una oveja, y por experiencia sabían que eran dóciles y sumisas. Jesús, como el Cordero de Dios, enfrentó su muerte permaneciendo en silencio, sumisamente. No trató de detener a aquellos que se le oponían. Guardó silencio y no abrió su boca en defensa propia. Fue llevado voluntariamente a la muerte, pues él sabía que por medio de ella beneficiaría a los que creyeran. El verso 8: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Después que lo encarcelaron, después de que lo aprendieron, lo maltrataron y lo sometieron a juicio, Jesús fue conducido a la muerte. No murió por los pecados que él hubiese cometido, sino por los pecados de otros. Fue quitado significa que fue llevado a la muerte. Esta expresión es paralela a fue cortado de la tierra de los vivientes, referencia clara acerca de su muerte, y herido. La pregunta: y a su generación, ¿quién la contará? Significa que fue asesinado en su juventud y no dejó descendencia. Sin embargo, estas palabras también pueden traducirse: ¿y quiénes de los de su generación se preocuparon? Refiriéndose al hecho de que sus contemporáneos no le dieron importancia a su muerte. El versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Los soldados que crucificaron a Jesús tenían todo dispuesto para sepultarlo con los impíos, de la misma manera que los dos criminales que estaban con él. Sin embargo, fue enterrado con los ricos en la tumba de un hombre pudiente llamado José de Arimatea. El último punto: la promesa del Señor acerca de la bendición del siervo. El versículo 10: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es claro que el sufrimiento y la muerte del siervo fueron voluntad de Jehová. En ese sentido, él fue inmolado desde el principio del mundo, desde antes de la fundación del mundo. La declaración: Jehová puso su vida en expiación por el pecado, significa que Cristo tenía que morir para satisfacer las demandas justas de Dios. La palabra que se traduce expiación y se utiliza también en Levítico 5:15, 6:5 y en otros lugares donde habla de las ofrendas para expiar el pecado. Aparentemente, su muerte y sepultura pusieron fin a su existencia.
Pero gracias a su resurrección podrá ver a su linaje y vivirá por largos días. Vivirá para siempre como el Hijo de Dios. Será bendecido, su mano prosperada por su obediencia a la voluntad de Dios. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por medio de su aflicción, incluyendo su muerte, recibió la vida. Se sentirá satisfecho cuando vea su obra vicaria completa, y entonces podrá justificar a muchos. Por su conocimiento se puede traducir por medio de conocerle a Él, por medio de conocer a Cristo. Él sufrió el castigo por las iniquidades de ellos, para que muchos no tuvieran que morir. Por medio de su muerte, ellos tienen vida. Y finalmente el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Voluntariamente Jesús llevó a cabo el plan de Dios y el resultado fue su exaltación. Tener una parte y repartir despojos presentan el cuadro de un general que después de ganar una batalla comparte los bienes que tomó de su enemigo. Debido a que Jesús fue contado con los pecadores, fue considerado pecador, y a que llevó el pecado de muchos, de todos, ha sido exaltado y permite a los creyentes gozar también de los beneficios de tal exaltación, y porque está vivo, puede interceder perpetuamente por los transgresores. Este maravilloso pasaje presenta un cuadro muy completo de lo que la muerte de Jesucristo logró a favor de Israel y del mundo entero. Su muerte satisfizo las demandas justas de Dios en su juicio contra el pecado, abriendo el camino para todos los que se quieran acercar a Dios con fe para salvación de sus pecados. Es decir, todo aquel que ha sido elegido por el Señor antes de la fundación del mundo, confesará a Cristo como Señor y Salvador, apreciará su muerte, apreciará todo lo que Él hizo en favor de la humanidad. Ninguno que haya sido escogido por Dios no reconocerá estas verdades. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Dios por tu amor, por tu palabra. Gracias por la obra de tu Hijo, del unigénito, quien murió por nuestros pecados, quien fue sepultado, venció la muerte y está a la diestra tuya, Señor. Gracias porque hoy podemos declarar con gozo que somos tus hijos y que estaremos contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor. Y orado en Cristo Jesús. Amén y amén. Acompáñanos mañana a nuestro tiempo con Dios. Bendiciones.